no queda otra cosa que hacerse diversos planteamientos en torno a la gravísima situación que en consecuencia desde el punto de vista económico y social vive el país. Y dentro de ese contexto, muy importante es el rol que debería jugar la Asamblea Nacional. En este momento, y lo exijo, la Asamblea Nacional debe abrir una investigación profunda sobre ese documento de Jordani, porque él allí está poniendo en evidencia el fracaso de la política económica del gobierno, los hechos de corrupción, cómo desde el punto de vista del ventajismo del gobierno se utilizaron recursos del Estado para financiar la campaña electoral del año 2012 y las campañas electorales del año 2013, y sobre todo la gravísima situación pues, que ha generado el hecho mismo que no fue tomado en consideración las propuestas de reajuste y de reorientación económica del país. Eso en un parlamento democrático era para que ya se hubiera abierto un gran debate y se hubiesen hecho las interpelaciones correspondientes a los ministerios de Finanzas y a los ministerios de la Economía Nacional. De manera tal de que exijo que se abra una investigación a través de la Comisión de Contraloría para determinar el alcance de lo que dice Jordani en cuanto a la utilización de los recursos del Estado para financiar las campañas electorales de los años 2012 y 2013. En segundo lugar, abrir una interpelación al gobierno en el campo de la finanza y de la economía. El mismo presidente Maduro debe de ir a la Asamblea Nacional y explicar por qué el fracaso de su política económica y de su política social, que si el impacto se redujera exclusivamente al mundo que controla el PSUV, a lo mejor pasaría desapercibido. Pero ese es un impacto que ha traído como consecuencia un alto costo de la vida, desabastecimiento, alta inflación, importación desmedida de productos que bien se pudieron haber producido y elaborado en Venezuela, en consecuencia un fracaso de la política económica y de la política social, y eso tiene que explicarse en el principal foro político del país, que es la Asamblea Nacional. Eso no exime de su cuota de responsabilidad a Jordani, quien, ustedes me van a disculpar la palabra, creo que ha actuado como un gran cabrón, porque se ha quedado callado durante tanto tiempo. Y el otro, el que es presidente hoy día, Maduro, es una mala copia, es un mal imitador de lo que hacía desde el punto de vista comunicacional el presidente Chávez. Así puede que tenemos nosotros todo allí un debate y no puede entenderse como que si se tratara de una cortina de humo. Eso no es ninguna cortina de humo. Eso es la expresión concreta del fracaso político y social de un sistema económico que ha querido implementar el gobierno, que ha traído como consecuencia pérdida de las posibilidades que tiene Venezuela de rescatar su sitial en América Latina. Por otra parte, visto ese cuadro dantesco, nosotros tenemos que tener claro en la oposición que con la fragmentación que tenemos desde el punto de vista del mensaje, no tenemos esa contundencia para sacarle provecho político al fracaso del gobierno. Por eso yo considero que es vital una reunión de alto nivel en la oposición para ponerle punto final a una discusión estéril y escoger una sola ruta y un solo camino que tenga como objetivo el rescate de la democracia venezolana. Y desde el punto de vista operativo, no descartar ninguna opciones que son constitucionales, pero una de ellas que es fundamental y que pocas veces se habla, es la elección parlamentaria. La elección parlamentaria la tenemos a la vuelta de la esquina, frente a nuestra nariz. ¿Por qué no entonces hasta exigir el adelanto de esas elecciones parlamentarias? Lo único que yo creo entonces fundamental en ese contexto es que debe existir una reunión de alto nivel dentro de la oposición para definir desde el punto de vista de la estrategia
esa ruta que nos va a llevar a unas victorias que el pueblo está exigiendo. Y en tercer lugar, es necesario un plan de rescate de la economía nacional. Independientemente del fracaso del gobierno y del ejercicio del derecho de oposición que tiene la oposición, porque para eso es oposición, es importante el desarrollo de una política económica que rescate, un plan de rescate de la economía venezolana. Acabamos de ver nosotros la cumbre del G77 más China y vimos cómo Venezuela ya no tiene el rol primigenio del liderazgo en América Latina. Ahora es Evo Morales, ahora es otro país dentro del mundo del ALBA. ¿Qué pasa con Venezuela, que tiene las riquezas petroleras más grandes del mundo y las riquezas mineras más importantes del mundo? ¿Dónde está el papel nuestro como líder de América Latina? Estamos como segundones Maduro, porque él no es un presidente que tenga liderazgo, es un presidente segundón. Y en ese papel nos está llevando desde el punto de vista internacional, donde hemos perdido precisamente el liderazgo que nos corresponde. Yo planteo aquí entonces, en resumen, primero, que la Asamblea Nacional abra una investigación sobre las denuncias de corrupción que ha hecho el cabrón de Jordán, en donde lo que ha dicho es que ha utilizado los recursos del Estado para financiar la campaña electoral del 2012 y del 2013. En segundo lugar, que el mal imitador Maduro venga y le explique a la Asamblea Nacional el fracaso de su política y de su estrategia económica, que ha traído como consecuencia desabastecimiento, inflación, costo de la vida e la inseguridad permanente que tenemos en el país. En tercer lugar, que la Asamblea Nacional tiene que abrir un gran debate, no solamente por el documento del cabrón, sino porque precisamente Venezuela ha perdido el rol primigenio en América Latina como el liderazgo que le corresponde, siendo la economía que tiene las riquezas petrolíferas más grandes del mundo. Tenemos que ver cuál es el fracaso de esa política internacional, de esa política exterior, donde Evo Morales prácticamente nos está acariciando y nos está llevando, siendo de que Venezuela es el país libertario más importante de América Latina. Y por otra parte, un replanteo a nivel de la alta dirección política de la oposición, una reunión de alto nivel de toda la dirigencia política, para no seguir perdiendo tiempo en discusiones estériles y en elucubraciones teóricas de salidas teoricistas que muchas veces no se corresponden con la realidad política del momento. Para consolidar la unidad y para que dentro de tantas opciones constitucionales que hay, una que yo veo que está a la vuelta de la esquina es la elección parlamentaria, y se evalúe la posibilidad incluso que se adelanten las elecciones parlamentarias para darle una salida a la crisis política que tenemos. Y por último, yo exijo aquí, una vez por todas, la libertad de los presos políticos. No es posible que Zairán Rivas tenga 42 días presa, una muchacha de 20 años, Daniel Morillo, e insisto, como lo ha venido insistiendo el jefe de nuestra fracción, Edgar Zambrano, en la liberación de Simonovic, en la liberación de Leopoldo López, en el cese de la violencia política en Venezuela, para poder reconducir realmente una estrategia de reconciliación en Venezuela que nos permita tener un país para todos.